que realmente si están en este lugar es porque han elegido a Dios primero, ¿cierto? Pueden estar descansando en casa, viendo televisión, pero han establecido una prioridad que es Dios en este día. Y de verdad que nos alegramos de tenerles acá. Bienvenidas, queremos verle aún mucho más constante en este lugar y dispuestas a seguir aprendiendo de lo que Dios tiene preparado para cada una de ustedes. Y con ese mismo entusiasmo les invitamos hoy en la tarde a las 4 de la tarde a un evento de evangelización que vamos a estar llevando en el día de hoy. No se queden en casa, vayamos y hablemosles a aquellos que no conocen de la palabra de Dios y que aún en este mes es un mes bastante fuerte, es un mes bastante difícil y como iglesia debemos levantarnos en oración y en evangelización para poder rescatar aquellas almas que no conocen de Cristo. También les pedimos oración y respaldo por los diferentes grupos que se llevan a cabo los días sábados fuera de la iglesia, que sea Dios respaldándonos, que cada día sea un joven, un adolescente, un niño sumándose a estos grupos y que sabemos que la palabra que es sembrada en sus corazones en algún tiempo dará fruto, ¿cierto? Nosotros nos encargamos de esparcir esa semilla, pero Dios es el que se encarga de que esa semilla continúe su proceso, empiece a crecer y en su tiempo dé el fruto que se espera. No es en vano lo que nosotros vamos y hacemos cada sábado, lo hacemos de corazón para el Señor, pero también para que la generación que se levanta sea una generación que trascienda, una generación que cambie esta sociedad. Amén. Y ahí en donde está, yo le invito a que cierre sus ojos por un momento para orar por la palabra que va a ser expuesta en el día de hoy, que sea esa palabra de redarguyendo nuestros corazones, llenando nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor, aquí, Señor, en la iglesia grande, pero también la que va a ser expuesta a cada niño, Señor. Permítenos, Señor, poder entenderla. Permítenos poder comprenderla, Señor, atesorarla en nuestros corazones, Señor. Y que esta palabra, Señor, también pueda dar fruto, que podamos meditar, Señor, cada día en ella. Gracias, Señor, te damos, gracias por cada niño, gracias por cada familia, Señor. Gracias aún por cada hermano, Señor, que no pudo venir en el día de hoy. Tú conoces, Señor, la dificultad, Señor, tú conoces la necesidad, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú inquietándoles, Señor, para que ellos puedan acercarse hasta este lugar, Señor, a recibir también de lo que tú tienes para ellos. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Invitamos a los niños que puedan pasar a su salón en orden. Gloria al Señor, muy buenos días. Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Nos da alegría poder reunirnos, poder congregarnos, ver caras nuevas. Seguimos orando por los que no están por alguna razón y esperamos que Dios nos continúe bendiciendo, amén. ¿Cuántos anhelan las bendiciones de Dios? Esas bendiciones tanto materiales como espirituales, amén, porque no se trata solamente de querer o anhelar lo que para nosotros nos conviene y de pronto rechazar muchas cosas que Dios tiene para nosotros. Estamos hablando sobre la gracia. Hoy vamos a terminar o vamos a hacer como un alto con el tema de la gracia y vamos a empezar con el favor de Dios dentro de 8 días a hablar con todo el tema que concierne a este mes. ¿Qué es lo que se mueve en este mes?
¿Cuál es el tema que ya empiezan a hablar y empieza la pelea en las redes sociales y empiezan los problemas en los colegios y todo ese tema del Halloween? Ayer hablábamos con alguien porque llamaron del colegio donde esta parejita tenía tiene su niña estudiando. Entonces llamaron y el papá fue y dijo: es que hemos visto que su hija tiene problemas. ¿Por qué? Porque es que su hija ve demonios en todos lados. Y pues miraron el salón como lo tiene decorado. Entonces dijo, pues literalmente la niña tiene un entendimiento sobre el tema. No, que es que la niña puede perder la materia. No, pastor, ¿qué hago?, me dijo el papá de la niña. Yo le dije: dígale que qué tiene que ver el Halloween con las ciencias naturales. O sea, quieren meterle a las malas algo que no tiene que ver con nada. O sea, lo quieren meter porque llegó el tiempo, la fecha, pero eso no tiene que ver nada con la educación de nuestros hijos, absolutamente. Entonces tenemos derecho a rechazarlo, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Y muchas veces necesitamos tener el conocimiento de eso aún para poder hablar con otra persona. Sí, es que el pastor me ha dicho que eso no se celebra, pero ¿por qué? No es porque yo quiera que usted no lo celebre, todo tiene un contexto. Amén. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre todo eso para tener más conocimiento, tener claridad y aún poder ser libres, porque la palabra de Dios trae libertad cuando conocemos la verdad. Amén. Mire el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14. Hebreos 4, 14. Vamos a hablar hoy sobre el trono de la gracia. Hemos hablado que por gracia somos salvos, que somos lo que somos por gracia. Eso dijo Pablo, ¿no? Soy lo que soy por gracia. No debemos atribuirnos nada a nosotros. Pero a muchas personas, aún a muchos cristianos, les cuesta acercarse al trono de la gracia. No quieren hacerlo. Quieren los favores que hay allí en el trono de la gracia, pero como de lejitos. No quiero ir a tomarlos, sino como que quiero que me los tiren. Entonces hoy vamos a entender eso. Hebreos 4, ¿están ahí? Versículo 14. ¿Estamos ahí todos? Amén. Gloria al Señor. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Dice: Jesús, el Hijo de Dios. Tengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en todo esto hay una ordenanza, y es que tú y yo debemos acercarnos. Ahora, compete entender, porque nos habla también de un gran sumo sacerdote. Cuando hablamos de un trono, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cierto? Un lugar donde hay una silla. ¿Qué más puede haber en ese lugar? El material, ¿cierto? Algo muy lujoso, resplandeciente, donde de pronto en los reinos de esta tierra nadie más se puede acercar sino el rey o el que se sienta allí, ¿cierto? Ya cuando se va, y los que han visto películas y todo eso, cuando alguien se va a acercar a esa persona que está allí sentada, ¿cómo tiene que hacerlo? Con reverencia, con respeto, humillarse, etcétera.
Pero ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que lo hagamos, que tú y yo podemos acercarnos a ese trono. Pero también nos dice cómo debemos hacerlo, y que debemos hacerlo confiadamente. ¿Por qué? Por dos cosas: por lo que conseguimos allí en el trono y por quien está sentado allí en el trono. A veces hay personas, ¿cuántos de pronto antes de ser cristianos, o inclusive hay cristianos que le tienen miedo a Dios? Miran a Dios como alguien malo por algunas historias que están en la Biblia. Pero es que, pastor, ahí aparece que Él destruyó a Sodoma y a Gomorra. Sí, ¿cuántos saben que Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Pero ¿cuántos saben por qué lo hizo? Es que no es el hecho, sino el por qué. Entonces no es que sea un Dios malo, es un Dios justo. Es un Dios justo, y por eso en el versículo 14 dice que teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Cuántos tienen ese gran sumo sacerdote a su favor? ¿Cuántos lo tienen como ese gran sumo sacerdote? Porque hay muchos que tienen a Jesús como un amuleto, o como alguien que le soluciona los problemas, pero no lo tienen como alguien con el cual debemos comprometernos. Quiero que Él haga lo que le pido, pero yo no quiero hacer lo que Él me pide. Debemos entender estas dos palabras: gran. ¿Qué entienden por gran? Que no es cualquiera, no es cualquier persona. Y cuando habla de sumo, habla de alguien puro, de alguien santo, de alguien glorioso, de alguien que no tiene comparación. Entonces, este gran sumo sacerdote, que es el que está ¿en dónde? Sentado en ese trono. Este gran sumo sacerdote es alguien divino, es alguien fuerte, compasivo. Estamos hablando de alguien bien equipado para ser nuestro abogado, para ser nuestro salvador, nuestro defensor, nuestro todopoderoso. Por eso los nombres de Dios, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Este nombre del gran sumo sacerdote, que Él es el todopoderoso. O sea, nosotros tenemos a alguien, y aunque es sacerdote, es divino, es profeta, es fuerte, es compasivo, está bien equipado para todo lo que vino a cumplir aquí en la tierra, también entendemos que Él es humano. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios y estuvo aquí en la tierra siendo 100% Dios, pero también 100% humano? Él estuvo aquí a nuestro favor y siendo abogado ante el Padre. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro abogado? Él es nuestro abogado, Él es el que nos defiende. Entonces, ¿en base a quién es Él, hermanos? Porque es que a veces no entendemos, no comprendemos quién es Jesús. Él no es el que viene a apagarnos los incendios que nosotros encendemos, valga la redundancia. Él no es el que viene a solucionar los problemas en los que tú y yo tomamos la decisión de meternos. ¿Cuándo corren las personas a buscar a Dios? Hermanos, tristemente es en medio de los problemas, de las pruebas, de las situaciones malas que le ocurren al ser humano. Pero ¿quién buscó esos problemas? Mire, hay tantas enfermedades que son lógicas en esta tierra. ¿A cuántos les ha dolido la cabeza? ¿Por qué le dolió la cabeza? ¿A cuántos les ha dolido el estómago? Ahora, ¿por qué le ha dolido el estómago? ¿Se comió algo que le hizo daño o no comió? O sea, hay
enfermedades que podemos decir son algo normal en momentos normales. ¿A cuántos les ha dado gripa? Entonces como que no podemos decir cuando me dé gripa, ¡ay, el diablo! No. Pero yo les puedo hacer la misma pregunta con enfermedades, pero ya hablar de otras enfermedades. ¿A cuántos les ha dado SIDA? ¿Es que ya eso es otro nivel? Ahora, ¿la gripa da por causa del pecado? No, pero el SIDA ¿por qué da? Por causa del pecado y la desobediencia del ser humano. Entonces, ¿sí ven cómo debemos nosotros entender cuando nos acercamos a Dios y yo poder reconocer? Ahora, la gripa puede dar no por un pecado, pero sí por un descuido suyo. Salió, se mojó, no se abrigó, etcétera, etcétera. Y cuando tú te acercas al trono, debes saber con qué intención, por qué y para qué te acercas a ese trono, sabiendo quién es el que está sentado allí. Entonces, ya en este momento podemos acercarnos, porque el acerquémonos no nos está hablando de un tiempo pasado, ni nos está hablando de un tiempo futuro, nos está hablando de este presente. ¿Han escuchado el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? No, ahorita no, pastor, tengo que vivir la vida. No, hermanos, el tiempo es ya. Acerquémonos, el Señor está abriendo la puerta. Mire, hay cosas que nosotros queremos darle largas, pero ¿cuántos han querido cosas, han tenido necesidades de cosas que usted quiere ya? Ya, o sea, es más, nos desesperamos. Pero a eso que usted quiere ya, usted no quiere darle largas. ¿Por qué? Porque usted lo anhela. Pero las cosas de Dios, no, más adelante, estoy muy joven, tengo que disfrutar la vida. Y muchas veces llegamos a momentos o a situaciones donde tenemos que vivir las consecuencias de nuestras acciones. ¿Y saben cuándo queremos que Dios nos sane? Ahí sí no decimos que Dios me saque en el tiempo de Dios. No esperemos que estoy muy joven para que Dios actúe. ¿Cuándo queremos la sanidad? ¿Cuándo queremos el milagro? ¿Cuándo queremos que Dios abra las puertas de bendición? ¿Y por qué pretendemos que Dios tiene que esperar a que yo quiera, pero yo no tengo que esperar a que Dios quiera? ¿Y quiénes son los que deben tener paciencia? Aunque Dios es un Dios paciente. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha tenido paciencia? Hagan todos, y ojalá no se le acabe, amén. Porque si no, ahora no se aproveche de esa paciencia. No se aproveche de esa paciencia. Podemos acercarnos, y esta palabra confiadamente. ¿Cuántos tienen confianza en Dios? ¿Qué hace en su corazón o qué produce su corazón para que usted tenga confianza en Dios? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿O qué hace? ¿Cómo funciona la confianza? Para uno confiar en alguien es porque conoce a ese alguien. Esta palabra de confianza tiene que ver con dos cosas. La primera es quién está en el trono. Y segundo, el trono como tal. Cosas, habla de cosas materiales, de situaciones, de sucesos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos se han tomado un yogur de los que vende la pastora? Un yogur cualquier, no estoy haciendo promoción. ¿Y cuántos han
llegado al final de ese yogur y usted mira su dedo y usted mira que usted no puede dejar eso al fondo? ¿Qué hace usted? Y eso muestra que a usted le gustó, que usted no tiene ningún problema en que nadie lo vea. Y como que uno dice, y lo volvería a hacer. Porque si usted ve que quedó otro poquito de melocotón al fondo, usted vuelve y lo pasa. Entonces eso habla de confianza en lo que usted hace. Ahora yo le pregunto, estamos hablando de cosas, de hechos, de sucesos o de materiales. ¿Cuántos harían lo mismo en una olla de agua hirviendo? La confianza depende de en quién voy a depositar mi confianza o en qué. Y según el beneficio que yo reciba, actúo. Entonces, mire lo que usted hace con el yogur, pero mire lo que usted hace con el agua hirviendo. ¿Por qué no lo hace con el agua hirviendo? Por el daño que recibiría, ¿cierto? Ahora, como usted no recibe ningún daño al acercarse al trono de la gracia confiadamente, por eso es que debemos acercarnos. Por el resultado, porque no hay daño, porque no hay dolor, porque no hay heridas. Y así en muchas cosas, hermanos. Ahora, cuando se habla de personas, escuchen bien, estoy hablando de confianza. Y así como en muchas cosas puede suceder en diversidad. ¿Cuántos le han metido el dedo al tomacorriente? ¿Cierto que no? ¿Ya has vivido las consecuencias? Ella levanta la mano con miedo, como que, ay, sí, pastor, ahora sí entiendo el mensaje, pastor. Claro, ¿cuántos han recibido corriente por algún error, motivo en alguna situación? ¿Y qué se siente? Ahora, ¿usted volvería a repetir la dosis? Pero ¿y si yo le ofrezco otro yogur? Venga para acá, ¿cierto? Entonces nosotros debemos entender que delante del trono de la gracia no hay algo que nos dañe, no hay algo que nos lastime, no hay algo que quiera nuestro mal. Y habla de eso. Pero cuando se habla también en los dos aspectos de que tú te tienes que acercar confiadamente, habla también de la persona de Jesús, de ese gran sumo sacerdote que está allí sentado. ¿Qué tipo de persona es Jesús? Ahora, hablemos de tipos de personas. En algún momento yo puse este ejemplo. ¿Cuántos irían a la casa de un violador? O que usted mandara a su hija a la casa de un violador. ¿Usted iría confiadamente? ¿O enviaría a su hija confiadamente? ¿O a su hijo? Porque hoy todo está patas arriba. ¿Cuántos lo haría? No. ¿Por qué no lo haría? Por el resultado que puede haber. Un daño de pronto irremediable. Pero hay muchas personas o muchos lugares en donde vamos confiadamente porque sabemos que no hay un mal. De pronto muchos confiamos a ciegas en nuestros padres, en nuestros hermanos, esposo, esposa, confiadamente, a ciegas. ¿Cuántos dejan sus hijos confiadamente con un familiar? Yo creo que eso lo hacemos muchos. Ahora, pero usted no lo va a dejar con un violador. Ahora hablemos de su propia vida, de su alma, de su economía, de su salud. ¿Cuántos le entregan eso a Jesús confiadamente? Él es el que está en el trono de la gracia. O sea, hermanos, a ojos cerrados. No me pregunten por qué lo hago, porque la gente de afuera no lo entiende. Pero ¿y usted por qué tomó la decisión de servirle al Señor? ¿Por qué tomó la decisión de entregarle su vida?
¿Por qué tomó la decisión? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No lo entienden. Ahora, ¿qué es confiar en Dios? Cuando usted tiene problemas, ¿a quién va? Cuando no hay empleo, ¿a quién va? Cuando hay enfermedad, ¿a quién va? Cuando usted no se siente bien en algún área de su vida, cuando su economía, sus estudios, ¿a quién va? Y nosotros debemos ir a aquella persona en la cual confiamos, la que yo sé que me da la solución, no aquella que me va a producir más problemas. Ahora, cuando estábamos en el mundo y peleábamos con nuestra esposa, nuestro esposo, ¿a dónde íbamos? A donde el amigo o la amiga que, ¿cierto? Y decíamos, hay que ahogar las penas. Aunque algunos lo hacían era por hacer enojar más a la pareja. Como yo sé que le da rabia que me vaya a tomar, pues me voy a ir a tomar. La pregunta es, ¿eso qué solucionaba? Al otro día el problema te había aumentado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mundo no reconoce eso. No quiere reconocer y entender que las cosas que el mundo ofrece o que está colocando sobre la mesa para que nosotros confiemos no funcionan. Eso trae más problemas. Entonces, ¿qué es lo que produce confianza? Conocer el trono y conocer al que está sentado en ese trono, en el trono de la gracia. Acercarse. Este acercarse, hermano, habla de la parte que nos corresponde a nosotros. Esto es triste, en muchos hogares ocurre. ¿Cuántos tienen un comedor en su casa? Ahora, ¿cuántos lo utilizan? Para lo que es, no para hacer tareas, porque el comedor no es para hacer tareas. El comedor es para comer. Dijo mi esposa un día, el que se inventó el comedor, que Dios lo bendiga. Porque a ella le gusta comer, pero le gusta compartir en familia. O sea, mire lo que significa o el simbolismo que da este objeto. Un comedor donde tú te sientas con tu familia a compartir las bendiciones de Dios. Ahora, tú puedes hacerlo solo, pero en el momento de compartir los alimentos, yo le digo, Señor, no solamente gracias por los alimentos, sino gracias por las personas que están aquí sentadas. Pero hay familias que no. O sea, tienen el comedor, pero ahí está. Ahí está. La comida, y a mí me asombra esas mamás. No es amor, es desamor. Que agarran, sirven y empiezan de cuarto en cuarto. Al mayor se devuelve, tienen que golpearle para que le abran. Y entran. Y después va y busca al esposo en el cuarto y ella se queda en la cocina comiendo, o ella sí va y se sienta en el comedor. Entonces ellos no se acercan, sino que quieren disfrutar de las bendiciones a la distancia. Y Dios nos invita a acercarnos a las bodas del Cordero. ¿Han escuchado las parábolas de la cena, de los convidados? Escúcheme bien, cuando usted hace una fiesta, una celebración, un matrimonio, unos 15 años, ¿usted va a llevarle el ponqué y la champaña y los pasabocas a la casa de la persona? ¿O qué tiene que hacer la persona? Como dicen aquí en la costa, llega. Tiene que llegar. Ay, es que no, imagínese uno llamando, no puedo ir, ¿me guarda el ponqué? No, hermanos. Ahí están las bendiciones, ahí está. ¿Cuál es el mandato? Acerquémonos. Dígale ahí al que tiene a su lado, acérquese. Tome la decisión de acercarse.
Pero no lo haga con miedo, no lo haga con susto, es más, no lo haga por necesidad. Hágalo por amor, porque usted ama no lo que le ofrece el trono, sino al que está sentado en ese trono. ¿Cuántos aman a Dios? Pero así, con ese amor de... Espere que me están hablando por el interno. Listo, recibido. Debemos tener en cuenta que la decisión es nuestra y el accionar es nuestro para acercarnos delante de ese trono, por lo que simboliza el trono, pero también por quien está allí sentados. Ahora, ¿quiénes son los que toman esa decisión? ¿O quiénes entienden o aceptan el acercarse al trono? Y es aquellas personas que entienden que han sido invitadas, pero también han entendido la exhortación para presentarse delante de ese trono. Mira, ¿a cuánto les gustan lo bueno? ¿A cuánto les gustan las cosas buenas? ¿Cierto? Pero ¿a usted le parece bueno que se lo lleven a su casa? Pero escúcheme bien, lo que a nosotros nos gusta y nos parece bueno, nos gusta ir hasta donde están esas bendiciones. Y es lo que el Señor, ahora, no es que tú te acerques a las bendiciones, pero te acercas al que da las bendiciones, al que te quiere bendecir. Por eso Él hace ese llamado de acercarnos al trono, porque Él quiere bendecirnos. Él tiene con qué bendecirnos. Entonces es una invitación, pero también es una exhortación. Son dos cosas diferentes. Nos invitan. Mire, el estudio es un derecho. ¿Cuántos saben eso? Que usted tiene derecho a la educación. Pero ¿cuántos saben que hay muchos que no aprovechan ese derecho? Entonces, los invitan a estudiar y cuando no quieren, ¿qué toca hacerlo? ¿Qué toca hacer? Exhortar, regañar, decir, insistir. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. No solamente te está invitando, aparte de la invitación, o sea, Él anhela tanto que tú te acerques a ese trono, que si no aceptas la invitación, de pronto con un regaño lo entiendas. ¿Cuántas mamás hacen un llamado de voy a servir la cena? Para que todos corran, ¿a dónde? Al comedor de la gracia. Ese es un llamado. ¿Y qué pasa, mamá, si usted empezó a servir y usted llevó el plato de alguien y usted ve que no se han acercado? Es que no escucharon que a comer, y usted vuelve a la cocina y sirve el otro y lleva de pronto las bebidas y no han... ¿Qué hace usted? Usted se va. Oiga, es que no es, empieza a exhortarlos. ¿Por qué? Porque es que es un beneficio el que hay en esa mesa. Es un beneficio el que Dios nos está ofreciendo para que tú y yo nos acerquemos confiadamente. Entonces, por eso no solamente está la invitación, sino la exhortación. Que de pronto la invitación tú no la entiendes. A veces Dios es un Dios de amor y habla con tanto cariño y nos dice amados, hijitos, santos de Dios y nos aprovechamos de eso. Pero cuando Dios levanta la voz, ¿cuántos han en algún momento sentido la ira de Dios? El enojo de Dios en su vida, por alguna razón. ¿Cuántos han dicho, yo he escuchado que Dios me alzó la voz, que ese dolor que me dio fue el Señor para hacerme entender, que esta situación que tuve que pasar fue porque Dios vio
que no quise acercarme y Él tuvo que exhortarme. Entonces, invitados, pero también hay una exhortación a presentarnos delante del trono divino. Ahora, ¿cuál debe ser esa actitud para acercarnos al trono de la gracia? Ahora dice, pero pastor, ahí en el versículo no está. Ahí no dice, mire, hazlo de esta y esta y esta y esta manera. Pero ¿sabe de dónde concluimos cómo debemos hacerlo? Por el lugar al que vamos. Cuando tú vas a la playa, ¿cómo vas vestido? ¿Corbata? ¿Vestido largo, tacones, elegante? Con la queratina. ¿Cómo te vistes? Ahora, si tú vas a los que juegan fútbol, ¿cómo van? ¿En pijama? Claro que no falta, pero... O sea, cada lugar llegamos vestidos según el lugar. ¿Y cuál es la actitud en la mentalidad? ¿A qué se va a la playa? ¿Cuál es la mentalidad que tiene usted cuando se va a la playa? Ay, no, vaya, dígale a un niño usted que lo va a llevar a la playa y él le enseña cuál debe ser el concepto para ir a la playa. Debemos tener la actitud correcta según el lugar que vamos, vestidos según la ocasión y el lugar. Entonces, por eso, si nos hablan de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y yo veo que allí en el trono está sentado un Dios santo, poderoso, soberano, ¿cuál debe ser mi condición de vida? ¿Cuál debe ser mi actitud? Y debe ser una actitud de obediencia y servicio. ¿Cuál debe ser mi actitud? Obediencia y servicio. ¿Por qué? Mire, esto es impresionante como la Biblia se sustenta a sí misma. Obediencia, acercarse. Esta es la actitud de obediencia. Pero el servicio también es algo que tú ejecutas. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú predicas, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú vigilas, mira, todo lo que tiene que ver con el Señor es un servicio que nosotros prestamos. Cuando tú le predicas a alguien, tú le estás sirviendo a Dios. Cuando tú oras por alguien, le estás sirviendo a Dios. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Debemos ser útiles, hermanos, en todo lo que Dios nos demanda. Ahora, al trono de la gracia no se acerca uno allá a recostarse. Bueno, ya estoy aquí. ¿Y ahora qué? Obediencia. Obediencia y servicio. Debemos entender que se ejerce un servicio eficaz al Señor. Un servicio eficaz cuando estamos delante de Él, cuando entendemos quién es Él, cuando entendemos a qué vino. Debemos entenderlo en nuestro corazón, hermanos. Mire, Dios no está ahí. Imagínense que en la casa sirven los alimentos y están en la mesa y ahí la mesa está servida con todo lo que a usted le gusta. Todo lo que a usted le gusta comer está ahí en cantidades alarmantes y usted tiene hambre. Entonces usted va y se acerca y no come nada. Pregunta, ¿a qué se acercó? ¿No estaría perdiendo el tiempo? Si tú no te acercas al trono de la gracia para lo que se debe acercar al trono de la gracia, estás perdiendo el tiempo. Dice la palabra ahí en Hebreos 4:16, ¿para qué debemos acercarnos? Dice que para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro o gracia para la ayuda oportuna. Pero para eso tú te acercas. Debemos mirar que no es que te acerques porque sí. Y ya, pues aquí estoy. ¿Cuántos han dicho esta frase en algún momento? Yo vine como por cumplir. No aquí a la iglesia, pero si lo ha dicho, levante su mano. En algún lado. ¿Usted, cuántos han ido al trabajo por cumplir? Yo creo que todos. En algún momento dice uno, ay, yo vine como por cumplir. Y no se gozan. No es un deleite ese ir. Mire, yo cocino. ¿Cuántos saben que yo cocino? Yo hice un curso intensivo de máster. Yo sé cocinar por ahí uno que otro arrocito. Pero yo le digo a mi esposa, cuando ella cocina, yo le digo, no, es que la diferencia es la diferencia. Es notoria la diferencia de que ella cocine a que... Ahora, yo les pregunto, ¿cuál creen de los dos que cocina mejor? O sea, yo les estoy diciendo que yo cocino, pero que cuando ella cocina se nota la diferencia, pero para bien o para mal. ¿Cuál de los dos cocina mejor? Mujeres, ¿su pastor o su pastora? ¿La pastora? Yo hablo con él ahorita, hermano. Lógicamente ella lo hace mejor. No sé si le mete más amor o más sazón o qué. No, yo también, hermana. Creo que es de mi parte más amor que sazón. Y eso es notorio. Pero, hermanos, ¿a qué se acerca uno al comedor? ¿A qué va uno a la playa? ¿A qué va uno a un centro comercial? ¿A qué nos acercamos al trono de la gracia? ¿Y cómo debemos hacerlo? Confiadamente. Confiadamente, ¿sí? Por obediencia y por servicio. El trono de la gracia es el trono desde el que se dispensan los favores de Dios. Todo esto tenemos que relacionarlo con ver un trono y un rey allí sentado. De allí, en una monarquía, en cualquier país donde todavía hay reyes o está el príncipe, y en tiempos donde eso era lo que se manejaba, de allí salían los favores, de ir delante del rey a pedirle un empleo, ir delante del rey a solicitar algo, ir delante del rey a todo. De allí salían los favores. Ahora, ¿por qué no iban a donde el carnicero? Si tenía hambre la persona o no tenía que comer, ¿por qué no iba a donde el carnicero? Iban a la raíz, iban al rey, al dueño del trono, porque el dueño del trono tenía la autoridad de decirle, mire, vaya donde el carnicero y dígale que le dé 1 kilo de carne. Ay, pero sí, tiene que obedecernos. ¿Cuántos han recibido bendiciones que usted ni se imagina? Así de la nada llegan, sucede. Es más, la persona que lo bendice ni sabe que usted necesitaba la bendición. Por eso es que dice que desde el trono es donde se dispensan los favores de Dios, los favores divinos. ¿Cuántos han sido sanados por Dios en algún momento? ¿Cuántos Dios les ha abierto puertas de empleo en algún momento? ¿Cuántos les ha socorrido económicamente en un momento de dificultad? Nosotros, ahora, porque somos buenos para acercarnos al trono de la gracia en esos momentos.
Pero escúcheme bien, la Biblia no dice que te alejes del trono de la gracia. O sea, como que hoy voy, me acerco, le pido, recibo y me voy. Y cuando necesite vuelvo. No, tú debes permanecer en la presencia de Dios. Debes estar allí constantemente. Por eso se hace un culto, por eso se envía un devocional, por eso un ayuno, por eso los grupos, para guiarlos a ustedes a permanecer en la presencia de Dios, para que no se alejen. Miren, esto es tan fácil como esto. ¿Cuántos han recibido, les han dado sus vacaciones de colegio, los que estudiamos y los que están estudiando? Levanten la mano. ¿Cuántos están esperando esas vacaciones? Aleluya. Ellos no tanto, ¿cierto? Pero uno como papá, ay, ya el bolsillo también está que no da. Porque ahorita viene que la clausura, no. Pero y ahora los que trabajan, ¿cuántos esperan las vacaciones? Así sea usted para quedarse en su casa descansando. Dijo alguien por ahí, ay, es que ese tiempito me libro de mi jefe. ¿Cuántos les gustan las vacaciones? Hermano, gracias por su sinceridad. Yo las amo y las adoro, hermana. Pero ¿qué pasa cuando le faltan 2 días para acabársele las vacaciones? Ahora sí hablaron. ¿Cómo se siente usted? Usted se alejó del colegio, se alejó y uno, uy, ya mañana. Y uno dice, ojalá mi jefe se enferme y llame a decirme que entramos la otra semana. ¿Cuántos han pensado eso? O sea, como que tiene uno esa pereza, como que no quiere. ¿Sabe por qué? Porque uno se ha enfriado. Hermano, si usted se aleja de la iglesia y tiene una intención, vuelvo en un mes. Hay que ir mañana. Y usted arranca con esa flojera y esa pereza de que ojalá el pastor escriba a decir que no va a hacer culto. Hermano, ¿se enfría uno, sí o no? Se enfría. Eso sucede en el mundo y sucede. Los que les gusta jugar fútbol, vaya, deje de jugar un año y después vaya y dele una vuelta a la manzana a ver cómo termina. No, eso le traquea todo, le duele todo, al otro día amanece con dolor, con los músculos. ¿Pero por qué? Porque dejaste de hacer algo. Hermanos, si tú te enfrías en la oración, si te enfrías en las devociones que Dios nos demanda, hermano, cuando tú pretendas retomar, no vas a querer. ¿Ustedes por qué creen que hay personas que se alejan del Señor y no vuelven? No regresan. Pero ¿sabe qué dicen? No, yo sé que tengo que. ¿Cuándo? No pensemos que nos va a ir bien si nos alejamos del trono de la gracia. Miren, yo oraba conforme a estas palabras, a este mensaje. Hay personas que piensan que a Dios nos tenemos que acercar por los problemas que tenemos, para que me los solucione, o por la enfermedad. Pero mire, yo conozco personas, hermanos, que no necesitan acercarse a Dios según su criterio, ¿no? Porque todos necesitamos acercarnos a Dios. Todos hemos pecado. Pero ¿no conoce usted a alguien que no se enferma? ¿Que tiene un buen trabajo? Su esposa, sus hijos, buena casa, hasta tiene un apartamento por allá donde ir a pasar vacaciones. La gente lo quiere, el barrio lo quiere. Nunca tiene necesidades de algo para comer. Siempre que necesita plata, tiene plata en su bolsillo. O sea, no tiene problemas de nada. ¿Podríamos concluir que esa persona no necesita de Dios? Necesita de Dios. Así no, es que mire, la Biblia es muy clara. ¿A qué envió Dios a Jesús? ¿A qué envió a su Hijo? A salvar al mundo de ¿qué? De sus pecados, a darnos salvación, a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna.
y no a solucionar nuestros problemas. Esos son añadiduras. Son añadiduras. Entonces, si yo pienso que es que Dios me tiene que hacer, estoy en un error y me voy a acercar al trono de la gracia de una manera incorrecta, de una manera errada. Ahora, esa persona que no se enferma, es dueño de una empresa, tiene una esposa, unos hijos, de todo, no pasa necesidades, pero es mentiroso. ¿Necesita o no necesita? Ahora, el que se enferma y no es mentiroso, ¿necesita o no necesita? Todos necesitamos. Entonces, no es por la dificultad que tú y yo tengamos que debemos acercarnos a Dios. No es por el milagro que necesitemos. No es por la situación que estemos pasando en este momento en la familia, en la casa, en el barrio, en la ciudad. Es porque tú y yo debemos reconocer en el corazón la invitación y la exhortación que Él nos está dando de acercarnos a ese trono. Así no tengas problemas, así no tengas necesidades, así no necesites un milagro. Es por causa de quien está allí sentado. Va más allá de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Favores divinos, pero también el poder divino. La palabra gracia en griego es charis. Y habla de un favor inmerecido. ¿A cuántos le han hecho un favor que usted no merece? A mí me han hecho favores que me toca mirar al cielo y decir gracias, porque soy consciente que no los merecía. Mire, a veces el favor de Dios se extiende en que Dios coloca a una persona que tú le has hecho mucho mal, que tú no quieres, pero esa es la persona que viene y te bendice. ¿Tú cómo te sientes? O sea, mira, ejemplo, yo he hablado mal de la hermana Yoleida. Que esa señora, no sé qué. No es lo peor, y me cae mal. Y esa blusa que se trajo el domingo y se cree la muy, porque sí la vio. Estoy diciendo lo mismo que ustedes dicen. Ay, pero resulta que yo necesito un favor. Y escribo en el WhatsApp: hermanos, háganme un favor. Alguien tiene que me preste un impermeable para el día domingo. Y pum, la hermana Yoleida escribe: pastor, yo tengo uno con mucho gusto. Y no me dice venga por él, sino se lo llevo. ¿Cómo se siente usted? De que la persona que usted está hablando mal, la que usted rechaza, de la que usted quiere poner en contra de todo el mundo, es la que Dios está utilizando para bendecirte. Dice que amontonas ascuas sobre su cabeza. Y yo no sé, bueno, a mí no me ha tocado. Aquí que me acuerde, hermana, yo no hablo mal de usted, hermano. Venga, la hermana Lisette sí. Pero ¿cómo se siente? O sea, ¿ha vivido esa situación? No levante la mano, solamente analice su corazón. Y entonces empieza uno, el que es espiritual, a entender que tengo que pedirle perdón. Yo he dicho, yo esto. Y mire, la hermana con mucho gozo y alegría. Es más, vino y me trajo el impermeable y me dijo: mire, pastor, se lo regalo. Uy, soy un miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la hermana cuando me ve se pone feliz y yo, ¿qué será su risita? Y es triste, pero así hay cristianos. Y muchas veces eso pasa cuando nos acercamos al trono de la gracia. Dios utiliza
de una manera sobrenatural a la persona que tú no quieres, a la persona que menos te imaginas. Llegan cosas inesperadas, favores que a veces uno, o sea, yo no sé si tú en algún momento no te has sentido delante de Dios miserable. Y si lo has hecho, le doy gloria a Dios. Y si no te has sentido miserable, voy a orar para que te sientas. Porque sintiéndonos miserables delante de Dios es como llega la misericordia. De ahí viene la palabra misericordia. Miserables. ¿Por qué Dios tiene misericordia de nosotros? Porque nosotros somos delante de Él. No delante de entre nosotros, no. Porque ahorita, hola hermano miserable. No. No, es delante de Dios. Entonces, ese poder divino, cuando se habla de un poder, mire 1 Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. Miren lo que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. ¿Para quién? Para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, hermanos, yo aquí podría decirme, no, el mensaje, ¿quién lo preparó? Yo. ¿Quién lo está predicando? Yo. ¿De primeras? Yo. ¿El ungido de Dios? Yo. Y todo yo. Pero no, hermanos, es la gracia de Dios en mi vida. Y tú y yo debemos ser agradecidos por esa gracia. Usted sí sabe que hay gente que quisiera estar en su lugar, ahí sentado, pero están en una cárcel o en un hospital. En algún momento yo enseñé esto. A veces peleamos por la vida que nos tocó. ¿Cuántos en algún momento llegaron a maldecir de pronto en su vieja manera de vivir la vida que le tocó? Y a veces pasamos por aquí, por el jardín, y uno mira esas casas y uno se acuerda de la de uno ¿por qué a mí? Y un hermano un día pasó y dijo, tremenda casa. No, y mire ese carro. Y dijo el hermano, y yo ni bicicleta tengo. Pero escúchame bien, la vida que tú tienes, alguien la desea. Alguien desea la vida que Dios te ha dado. Alguien la desea. Mira, tú tienes libertad. Tú no estás en un hospital. De pronto puedas estar enfermo con dolencias, con situaciones, pero escúchame bien, Dios te va a sanar. Dios te va a abrir las puertas de empleo que necesitas. Dios va a romper con las maldiciones. Dios te va a seguir bendiciendo, te va a seguir renovando, te va a seguir restaurando. Alguien desea la vida que tú tienes en este momento. De pronto por la vida que tú te has quejado. Otra vez arroz. Alguien quisiera tener ese plato de arroz. Otra vez esa canción, pastora. Alguien quisiera estar ahí saltando, gritando y dándole gloria a Dios por esa canción que tú. ¿Tú qué crees que siente un paralítico si lo llevas en una silla de ruedas a una fiesta o a un maratón? ¿Qué crees que él siente? Él quisiera la vida que tiene el que vaya corriendo y se tropezó. Él quisiera poder hacer eso. Alguien desea la vida que tú tienes en Dios. Así tú sientas que tu vida es suya muy amargada. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir en este barrio? En este país de nadie. ¿Por qué a mí? Porque así Dios lo quiere y Dios te ama.
Dios te ama. Y ese es un resultado de acercarnos al trono de la gracia. Mire, a mí me sorprende. ¿Cuántos se acuerdan del 3 de agosto? ¿Qué sucedió el 3 de agosto? No, el 3 de agosto se nos inundaron las casas. Se inundó la iglesia, algo que nunca había pasado. ¿Y a cuántos les tocó caminar? No, ese día fue ese día, ¿cierto? ¿Y de quién era la decisión de cómo tomar las cosas? Nuestras. Nos gozamos, saltamos, danzamos, adoramos al Señor, lo glorificamos. Y creo que hasta hoy no ha habido quejas de eso. Es más, dimos de lo que Dios nos dio por gracia para bendecir a algunas familias. Hermana, eso es gracia. Y ustedes se acuerdan que empezó a llover ese día. Vamos a orar para que no llueva. Y yo me volteé a mirar, le dije, cuidadito que la lluvia es bendición. La lluvia es, ¿cuántos saben que la lluvia es bendición? Que hay una que otra teja por ahí descuadrada es otra cosa, ¿cierto? Que hay una que otra alcantarilla tapada es otra cosa. Que nos coja el clima afuera en la calle es otra cosa, pero la lluvia es bendición. Entonces todo está en cómo nosotros tomemos la gracia de Dios, el favor de Dios. Por gracia, pero por la gracia de Dios, tú eres lo que eres. Pero no soy nadie. Si eres hijo de Dios, eres salvo por gracia. No, pero es que yo quisiera ser dueño de Coca-Cola. Pues no, no eres dueño de nada. Y por eso debemos darle la gloria al Señor. Hermanos, a veces, ay, yo quisiera tener, ay, yo quisiera ser, yo quisiera. Pero por estar pendiente de lo que no tienen, ¿qué pasa? Descuidan lo que tienen. Descuidan unos hijos, una esposa, un papá, una mamá, el estudio. Descuidan eso que tienes. Piensa en un momento en lo que Dios te ha dado. Ahora, ¿has podido vivir con eso? Claro que sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pastor andaba a pie? Que la gente por la calle me decía, usted parece Jesús. ¿Por qué? Porque se la pasa caminando. Pero yo era feliz, yo no me quejaba. Yo no tenía reproches con caminar. Y a mí el Señor me lo hacía entender, porque yo decía, porque a mí. Y el mirar que todos pasaban en carro y en motos, y los hermanos que llegaban en moto y en carro, y el pastor no. Pero un día el Señor me dijo a mí, luego, ¿qué te hace falta? Quéjate cuando no puedas caminar. Ahí sí te puedes quejar, pero tus pies a ti te pueden llevar donde tú quieras. Lo que pasa es que nos hemos vuelto flojos, porque nos hablan de caminar. Ay. No, y aparte de que nos hemos vuelto flojos, ¿saben también qué ha pasado? Que todo no lo vemos como algo necesario, sino que lo hemos convertido en un lujo. Comer se ha convertido en un lujo. Ay, vamos a... No, ese pollo de la esquina no es el mismo animal, sino que con otro nombre. Ay, bus, cojamos un taxi. Yo no cojo taxi por lujo, yo es porque me sale más barato, porque somos 4. Entonces todo lo hemos convertido hoy en día en un lujo, y no hemos visto que no es por lujo, hermanos. Ahora a Dios le place darte lo que tú tienes,
la vida que tú tienes, la familia que tú tienes. A Dios le place por el poder divino. Ahora hay algo bien interesante que se alcanza acercándonos al trono de la gracia, que es la misericordia. Y la misericordia de Dios, uno de los grandes aspectos que vemos reflejados y relacionados es el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice Romanos 5:15? ¿Qué dice? Para la gracia. Jesucristo. O sea, mire, aquí nos está hablando de, ¿ustedes saben el pecado por quién entró? Por Adán. Por uno. ¿Sí? Dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿El don cuál es el don? El regalo de Dios. Ese es el don. Dice que no fue como la transgresión, o sea, el pecado. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, dice, los muchos abundaron, mucho más para que los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia, por la gracia de uno solo, se borran nuestros pecados. ¿Qué tienes que hacer tú para que tus pecados sean perdonados y borrados? ¿Cuál es el precio que tú tienes que pagar? Dígale al que tiene a su lado, ninguno. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Pero hay gente que quiere complicarle la vida al cristiano. En esta semana escuché un video de una señora, no le llamo pastora porque pienso que no lo es, que ella decía que yo los puedo entrar al cielo a punta de dólar. O sea, traiga sus dólares que yo los entro al cielo. Eso es complicarle la vida, porque el que no tenga, pues no entra. Ahora puede tenerlos, pero si no me los dan, pues tampoco los entro. Pero el Señor por eso nos está diciendo que lo hagamos confiadamente. El auxilio divino que necesitamos en momentos de prueba, momentos de flaqueza o momentos de apuro es acercarse al trono de la gracia. A veces queremos buscar otras soluciones. A veces queremos acercarnos a la persona incorrecta. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Mire, a veces Dios está así, con sus brazos abiertos, diciendo, ven, ven que tengo grandes cosas para ti. Y no, arranca uno para otro lado. Y después estamos diciendo, ¿por qué? Por ahí hay un dicho en internet que dice, no llames prueba al problema en el que tú mismo te metiste. Estoy pasando por una prueba. ¿Cuál prueba? No, es que hace 3 años me casé con ese muchacho inconverso y ahora me pega. ¿Cuál prueba? Son las consecuencias de tus actos. Te hubieras acercado confiadamente al trono de la gracia, no estuvieras viviendo esa situación. Hubieras obedecido. Entonces tú te acercas para recibir misericordia y para recibir, ¿qué más? Oportuno socorro. ¿Entiende usted la palabra oportuno? ¿A cuántos le han dicho o hemos escuchado que dicen, no, es que Dios no llega tarde?
Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el momento oportuno, pero escúchame bien, si tú te acercas confiadamente al trono de la gracia. Si no lo haces, no pretendas que Dios llegue en el momento oportuno. No lo pretendas. Si yo te pongo una cita a ti aquí a las 2 de la tarde, ¿a qué horas tienes que llegar? A las 2. Si tú llegas a las 3, ¿cómo vas a pretender que yo te esté esperando? ¿A qué horas dijimos? A las 2. Uy, no, pero ese pastor tan exagerado no fue capaz de esperarme una hora. No, ni siquiera 10 minutos, una hora. Entonces muchas veces queremos acercarnos al trono de la gracia tarde, cuando ya no hay que hacer, cuando ya la enfermedad está, cuando ya el problema en el que te has metido a veces ni siquiera tiene solución. ¿Se acuerdan la historia que yo les he contado de la muchacha en silla de ruedas? Que el Señor la llamó, ven a servirme, tengo un llamado para ti, te estoy llamando con un propósito, te amo. Ay, ahorita no, mañana, más tarde. El Señor la llamaba a acercarse al trono de la gracia. Ay, no, me gusta el baile, la rumba, el vodka, mis amigos y vestirme de X o Y manera. Y un día la mamá le decía, no salgas. Dijo la mamá, tengo un pálpito, siento que hoy no debe salir. Esta cucha fastidiosa, ¿no? Los términos de muchos jóvenes hoy, de no respetar las decisiones de los padres. Ay, pero no sé qué, no salgas. Ni siquiera ella le dio la orden, se lo imploraba. Y se fue. Cuenta la leyenda que cuando ella paró el bus y se subió, pagó su pasaje, se fue hacia atrás, el conductor tuvo que frenar bruscamente y ella se fue y se dio en la columna con la registradora. De ahí en adelante en silla de ruedas. No le volvió a decir cucha a su mamá, no le volvió a decir fastidiosa, pero tampoco volvió a ir a bailar ni a fumar, y dejó de tomar vodka. Pero ¿saben qué es lo mejor de toda la historia? Que empezó a servirle al Señor. ¿Por qué esperar esos momentos para entender el llamado de Dios? Y el llamado que Dios le hacía a la muchacha era a ser evangelista, a ir. Pero resulta que su mamá vivía por allá en un 15º piso. ¿Cómo esta señora sube y baja a esta muchacha toda? ¿Saben cómo le tocó a ella evangelizar? Ella misma con su puño y letra hacía: Cristo te ama, Dios te bendiga, Juan 3:16, y hacía 100 papelitos hoy, y se acercaba en su silla de ruedas a la ventana y los tiraba. Señor, que alguien reciba esa palabra, porque cuando te llamé, que tú estabas caminando, no quisiste acercarte al trono de la gracia. Señor, si me sanas. Y el Señor le dijo: no, quédate así, quédate así, para que no corramos riesgos otra vez. Hermanos, no seamos tercos, no queramos vivir a nuestra manera. Dios nos está llamando a tener un encuentro con Dios, a llenarnos de Dios, a recibir su amor, su perdón y todo lo demás que Él tiene. Ahora, que Él tiene cosas para dar, sí, pero vuelvo y les digo, de nada sirve que tú digas: no, es que Dios me dio esta casa, Dios me sanó, el empleo que tengo fue por Dios, Dios me ayudó a poner mi empresa, Dios me bendijo con esto, con este almacén, pero ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Pero entonces, ¿por qué me dio? Porque Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Pero escúchame bien, la salvación es un tema muy personal.
Colóquese sobre sus pies. Ahora, aquí parafraseando, ¿qué tan cerca estás del trono de la gracia? Si estás cerca, si te acercas con